proceso crónico. Aquí están los mecanismos asociados en una inflamación aguda, los conceptos técnicos en los cuales esta gráfica nos permite tener y clarificar básicamente la liberación de las sustancias y los agentes que habitualmente se generan en los componentes de una inflamación aguda por concepto. Obviamente hay una respuesta defensiva que destruye, diluye, localiza el agente lesivo, ya sea por los mediadores de inflamación, los patrones morfológicos, incluso los patrones de evolución o los signos asociados a los componentes cardinales asociados como calor, rubor, tumor. En el de evolución, las dos formas, la alteración vascular o el cambio celular. Esto genera una difractación de leucocitos en el endotelio. En el caso de los mediadores de inflamación, todos los que conocemos, mediados por moléculas como el óxido nítrico, las citocinas, las aminas vasoactivas, los metabolitos como el ácido araquidónico, donde está presente la prostaglandina, los leucotrienos, las proteasas plasmáticas, el complemento de bradicinina, y los resultados también asociados ya al patrón morfológico, incrementados en la inflamación fibrinosa, la inflamación supurativa o la inflamación serosa propiamente de los exudados de proteína y el líquido que habitualmente se genera, como por ejemplo en el caso del herpes tipo 1, en el caso de la inflamación supurativa, en el caso de los abscesos que son los propiamente dichos, los que generan pus, o las lesiones extensas asociadas con crecimientos o estimulaciones de fibroblastos. En el resultado de inflamación aguda, que es un poco más diferente, las lesiones generan una reabsorción de edema, una cicatrización por fibrosis, sobre todo la destrucción de grandes tejidos, y también está asociada a una progresión por inflamación crónica persistente al agente lesivo. En la alteración vascular propiamente dicha, aparecen ciertos factores como el aumento del flujo sanguíneo, causado básicamente el proceso de eritema, los procesos asociados a permeabilidad por escape de proteínas plasmáticas y los inducidos por las sustancias como la histamina, las cininas que hemos visto. También hay en el cambio celular, hay una presentación en este cuadro importante en la adhesión y transmigración, en la marginación y rodamiento inducido por selectinas como mecanismos de respuesta, la migración leucocitaria, la quimiotaxis, la activación de la leucocitaria de los mediadores, sobre todo de inflamación, como los metabolitos A, ácido araquidónico, las citocinas, los productos leucocitarios asociados a esas enzimas específicas como el O2 y el óxido nítrico, y el proceso de fagocitación propiamente. También mencionar acá, como parte de este proceso, los activadores de plaquetas. Siendo así, hay varios lugares donde la respuesta inflamatoria está formada por plasma, células circulantes, vasos sanguíneos y los constituyentes propios de la circulación de los incluyen los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas. Las células del tejido conectivo son los mastocitos que rodean los vasos sanguíneos y los fibroblastos, también para ese fin. En la membrana celular, también la matriz extracelular nos consiste de proteínas fibrosas, los conocidos colágeno, elastina, las glicoproteínas adherentes, la fibronectina, la exactina, la tenasina y otras como los proteoglicanos. La membrana basal en un componente especializado de la matriz extracelular que consiste en glicoproteínas adhesivas y los proteoglicanos como tal. Aquí está una breve reseña de las situaciones asociadas a la inflamación, a los efectos de la injuria, y a los procesos asociados, por ejemplo, en este caso del calor, la progresión, sobre todo en algunos casos la progresión de pus, el marco inflamatorio celular, un recuento general de cómo se presentan las inflamaciones crónicas, las inflamaciones por fibrosis, ¿verdad? Esto como generalidad. La duración obviamente se divide entre aguda y crónica, es claro entenderlo, dependiendo del exudado de los fluidos plasmáticos, migración de leucocitos, predominan los neutrófilos en el caso agudo, y en la crónica obviamente pueden pasar mucho tiempo, caracterizado histológicamente por infiltración de linfocitos, macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos y tejido conectivo.
Los mecanismos de la inflamación, entonces, como tal, generan esa migración leucocitaria, la inflamación aguda, predominante, sobre todo en los leucocitos neutrófilos polimorfonucleares y las fases tardías de los monocitos y macrófagos. Las células que intervienen en la inflamación, los granulocitos, neutrófilos, fagocitos monoclonales, los macrófagos como tal, una producción de autocrina, de factores de crecimiento como la CSF y la MCSF, que hacen que proliferen localmente más los tejidos. Para llevar a cabo sus funciones, obviamente los macrófagos necesitan de ser activados por la IFNG, la inmunoglobulina. Obviamente aparecen los mediadores químicos de la inflamación, como el fibrinógeno, la histamina, la serotonina, la bradquinina, fibrinopéptidos, la C3A, la C5A, las prostaglandinas, leucotrienos, de diferente B4, C4, D4, E4 y proteínas catiónicas lisosómicas, como las proteasas neutras lisosómicas, metabolitos de oxígeno y activadores de plaquetas, como los que se presentan en L1, L6, la TNFA y el óxido nítrico. El proceso básicamente, rápidamente, ya manejado por ustedes en el proceso selectivo de la vasodilatación, por ejemplo, la incrementación de permeabilidad, obviamente la infiltración de células sanguíneas, la formación de quimiostasis, diabetes y la producción y liberación de moléculas activas. Esa respuesta inflamatoria generada por un daño celular genera una inflamación que presenta la necesidad de leucocitos que liberan enzimas lisosómicas, que aumentan la liberación del ácido araquidónico y generan la síntesis de glucanoides. Obviamente las prostaglandinas actúan sobre los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas y las células inflamatorias. Este estímulo nocivo obviamente genera una perturbación de la membrana celular a nivel de los fosfolípidos, generando también una presencia sobre el ácido araquidónico relacionado con la fosfolipasa y los corticosteroides propios endógenos del organismo, que generan el lanzamiento de leucotrienos y la ciclooxigenasa, que es donde el mecanismo de acción de los AINES y el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, actúa. Entonces, el mecanismo de acción de los AINES está, en este caso, basado en la competitividad con la ciclooxigenasa. En el caso de los leucotrienos, los LTB4, que generan fagocitos por atracción y activación, o los LTC de 4E4 que están generados por la alteración de la permeabilidad vascular, constricción bronquial y aumento de secreciones, generando en este caso broncoespasmo, congestión y tapón mucoso, en el otro caso inflamación. Siendo así, conociendo ya un poco de la ciclooxigenasa, el mecanismo de la acción, para la compañera que pedía mecanismos de acción, de los COX-2 está en el proceso de inhibición de ciclooxigenasa. Entonces, el mecanismo de acción genérico de los COX-2 está en ese segmento. Las prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclina están derivados en esta alteración de permeabilidad que generan, en el caso de los tromboxanos y la prostaglandina, en la constricción bronquial, sobre todo con aumento de secreciones. Y en la prostaciclina tenemos esa modificación leucocitaria que genera los procesos de inflamación. Entonces, basado en esto, el bronquio inflamado, sobre todo en procesos, ¿verdad?, asociados, debemos buscar medicamentos que estén involucrados contra el desarrollo de los leucotrienos, las citocinas, y generar acciones como los corticoides inhalados, por ejemplo, o los autonicotrienos, que bloquean los efectos de los leucotrienos o bloquean los efectos de las citocinas en el caso de los corticoides. Sobre todo, digamos, en un caso de ejemplo como la bronquitis. La lesión de la membrana celular libera fosfolípidos y comienza la síntesis de ácido araquidónico que produce prostaglandinas. Los AINES en el mecanismo de acción técnico son inhibidores de COX-1 y COX-2, como habíamos visto en la clase anterior. Los analgésicos derivados del opio, como también vimos en la clase anterior, se utilizan para corregir el dolor intenso. Y los AINES también para el dolor moderado a leve, consecuencia del proceso inflamatorio del cual he hablado. Analgésicos antipéticos y antiinflamatorios esteroideos, conocidos como AINES, que ya los vimos, pero quiero refrendarlos. Habíamos hablado que son un grupo de una estructura química con un efecto primario que inhibe prostaglandinas. O sea, el mecanismo de acción de un AINES en la pregunta de examen para la compañera sería, ¿cuál es el mecanismo de acción para un AINES? Pues es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas. A través de la inhibición de la ciclooxigenasa, esa sería una respuesta completa, integral, basal para un estudiante de clase de farmacología inicial. La enzima responsable de la síntesis de prostaglandinas, las cuales son mediadores de fiebre, dolor o inflamación.
Los agentes antiinflamatorios, como los esteroides o los glucocorticoides, potentes antiinflamatorios, los analgésicos antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos o drogas tipo como la aspirina. Y también existe un grupo bien diferenciado de analgésicos potentes, como ya lo he informado en la clase anterior, como la morfina, la ampiridina y el fentanilo, clase de la semana pasada. La clasificación de los AINES básicamente está muy enfocada en los siguientes. Los salicilatos, ya los vi la semana pasada, pero vamos a profundizar un poco más al respecto. Para el marco evaluativo, el ácido acetilsalicílico, el acetilsalicilato de metilo, el diflunosal, por ejemplo, la sulfasalacina, el salicilato de sodio, todos son inhibidores de COX-2. Entonces, para la compañera que preguntó cuál es el mecanismo de acción de estos productos, pues es un inhibidor de COX-2. La silisamida, por ejemplo, también es genera una inhibición de COX-2. Producen inhibición irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria por medio de acetilación. Ese es el mecanismo de acción de la aspirina, por ejemplo, ¿verdad? Las pirazolonas, como la tipirina, la fenazona, la aminopirina, la dipirona, que en este caso es el metamizol, la fenilbutazona, la oxibutazona, la gamma-cetofenilbutazona, la pirazona, butazona, la clofenazona, este medicamento conocido como el suxibusona, y la azapropazona son inhibidores competitivos de la ciclooxigenasa. También son analgésicos antipiréticos. Pregunta de examen. Son analgésicos antipiréticos por inhibición de la ciclooxigenasa. No son antiinflamatorios. Para que no metan la pata en el examen. Son analgésicos y antipiréticos. Derivados del paraminofenol, la fenacetina, que se retiró por su toxicidad renal hace algún tiempo, el acetaminofeno o el paracetamol. Inhiben selectivamente la ciclooxigenasa del área preóptica del hipotálamo COX3, es decir, COX3. El COX3, entonces, es la que es inhibida selectivamente por parte del acetaminofén o el paracetamol. Los indoles, la indometacina, la benzidamida, el sulindaco, la acemetacina, la proglumetacina y la talmetacina se unen a COX-1, básica y preferentemente. Tienen afinidad por los receptores vistos por ustedes en la primera parte de este curso, en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo, sobre los neurotransmisores receptores sobre el COX-1. Los derivados de ácido acético, propiamente dichos, como los arilacéticos o fenilacéticos, como el diclofenaco, muy conocido, el aceclofenaco, el aclofenaco, el ácido metiacínico, el fenclofenaco, el fentiazaco, tienen acciones semejantes a las pirazolonas. Obviamente el pirrolacético, el ketorolaco, muy utilizado, el analgésico bastante potente, de nuevo como el tolmetín. Los derivados del ácido acético son inhibidores de COX-2 también, no selectivos, pero son inhibidores de COX-2, conocidos como dentro de la familia de piranoacético, y otros como la clometacina. Los fenamatos, también llamados arilantranílicos, como el ácido mefenámico, el flufenámico, el nifúmico, el flufenamato de aluminio, el talniflumato, la floctafenina, la glafenina, el meclofenamato, el ácido tolfenámico, el ácido meclofenámico y el tolfenámico son inhibidores reversibles y competitivos de la ciclooxigenasa. Ese es su mecanismo de acción. Pero aquí la parte importante es que sean reversibles, porque no todos los AINES tienen acción reversible y tienen acción competitiva. ¿Eso qué quiere decir? En palabras castizas,
básicamente tienen competencia con los neurotransmisores donde se afecta el ciclo de recepción en la ciclooxigenasa. Ese es el objetivo importante que se conozca. Otros más importantes como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno, el indoprofeno, el procetofeno, el fenbufen, el piroprofeno y el suprofeno. El que más se prescribe en Costa Rica actualmente, el flurbiprofeno, el fenilpropionato de lisina, también extremadamente conocido, el fenpropofeno y el ácido tiaprofénico, tienen un efecto analgésico semejante al ácido acetilsalicílico. Y si me has seguido hasta el momento, pues el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico es... Sí, el mismo, inhibidor de COX-1, claro. Para la compañera que nos estaba pidiendo los mecanismos de acción, las oxicamas, el piroxicam, el tenoxicam, el ixocan, el meloxicam, son inhibidores selectivos de COX-2. Los derivados del ácido nicotínico, como el clonicinato de lisina, los derivados de las naftilalcanonas, como la nabumetona. Importante, los derivados heterocíclicos, muy conocido el oxaprocin, ya lo habíamos visto la semana anterior. Las derivadas de la sulfonilamida, el nimesulide, inhibidor de COX-2, entonces es un inhibidor de COX-2 básicamente no selectivo. Derivados de benzosacinas, como el nefopan. Este es un analgésico misceláneo no opiáceo de acción central en el sistema nervioso central. Y básicamente esos son los que el día de hoy quiero rescatar. Aquí en la inflamación quería volver a tocar el tema de cómo se hace el proceso por inducción bacteriana, sobre todo para la secreción de citocinas. En el caso de las citocinas se puede ver aquí en la presentación. Vamos a ver si me cabe por acá. Un proceso que involucra la presencia de las citocinas en el eje que induce el macrófago a la formación, a la secreción por incidencia bacteriana. Eso precede una vasodilatación y el incremento de esa permeabilidad que causa lo que todos hemos sabido, como enrojecimiento, calor, hinchazón, que es el proceso inflamatorio también, posterior a la migración del tejido, liberando los mediadores de inflamación que causan el dolor. Es ahí donde los AINES en la generalidad actúan, en el caso de la inflamación, ¿verdad? En la farmacodinámica de los AINES, podríamos hablar que el mecanismo de acción general de los AINES para un curso de farmacología básica es la inhibición de la ciclooxigenasa como tal. La inhibición de la ciclooxigenasa o de la prostaglandina sintetasa parece ser el principal mecanismo de acción y por lo tanto inhiben las prostaglandinas. Ese es el objetivo. La mayoría de los AINES son inhibidores reversibles y competitivos de la ciclooxigenasa. Entonces, el ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible, no reversible, irreversible, ya que acetila la enzima en el sitio activo y una acción antiagregante plaquetaria del COX-1. Algunos otros AINES inhiben la lipoxigenasa. Tal es el caso del diclofenaco o la indometacina, que disminuyen los leucotrienos y prostaglandinas de leucocitos y células sinoviales por la estimulación y la incorporación también acá de ácido araquidónico libre en los triglicéridos de la membrana. Este tipo de modificación de estos AINES, sobre todo el diclofenaco, que es uno de los medicamentos más usados, permite entender que esa disminución de los leucotrienos y prostaglandinas, leucocitariamente hablando, y en células sinoviales, va a facilitar, va a mejorar, va a estimular entonces
esa reincorporación del ácido araquidónico que queda libre, ¿verdad? En los triglicéridos de la membrana. Es por eso que esa inhibición es diferencial con respecto a los que hacen inhibición de la COX-1, por ejemplo. Los mecanismos de acción básicamente interfieren en muchos procesos asociados a la membrana celular. La activación de la fosfolipasa C es parte de ese mecanismo de acción de los AINES, sobre todo a nivel de los neutrófilos. La NADPH oxidasa, esta enzima lo hace a nivel de los macrófagos. Sustancias aínicas como el piroxicam, la indometacina, el ibuprofeno y los salicilatos inhiben algunas funciones de los neutrófilos. Es por eso que es tan importante. El mecanismo de acción. Obviamente inhiben algunos procesos. Desactivar la interacción proteína-proteína dentro de la capa lipídica de la membrana celular, incluyendo algunos procesos regulados por la proteína G. Entonces, si hablamos de COX-1, la inhibición es selectiva. La enzima es constitutiva. El control de los procesos fisiológicos es sobre prostaglandinas. Su expresión tisular aumenta 2 o 3 veces en patologías. Su bloqueo produce reacciones adversas de los AINES. En el caso del COX-2, la enzima es inducible, pero también es inducida por citoquinas, factores de crecimiento y séricos. La expresión aumenta hasta 20 veces en días. Sube el efecto terapéutico y tiene una importancia de los inhibidores activos de COX-2. Tiene un inhibidor. Los COX-1 como tal, entonces son responsables de las funciones basales, dependientes de los prostanoides. Se encarga de la síntesis de prostaglandinas, citoprotectoras gástricas y renales. Esto es muy importante porque estamos viendo el concepto técnico de las áreas que mejor protegen, nivel gástrico y nivel. Una regulación de flujo sanguíneo también no despreciable. Obviamente la regulación de función renal y la función plaquetaria se ve involucrada en la regulación. En el caso de los COX-2, se expresa en respuesta a procesos inflamatorios y otros que son mediadores. Estimula la síntesis de prostaglandinas que producen fiebre, dolor o inflamación. Esa es la acción que COX-2 desarrolla. La generación de prostaglandinas que producen fiebre, dolor e inflamación. Inhibida por algunos glucocorticoides y obviamente por inhibidores selectivos como el meloxicam. Entonces, el mecanismo, si yo pregunto en el examen a la compañera que me preguntó cuál es el mecanismo de acción del meloxicam, pues es un inhibidor del COX-2 selectivo, ¿verdad? En el proceso inflamatorio por mediación del glucocorticoide. Hay una duda sobre la enzima constitutiva cerebral. No tenemos claro su acción. Los inhibidores selectivos de COX-1, como el ácido acetilsalicílico a baja dosis, se usa como antiagregante plaquetario. Es por eso que es tan útil también a nivel cardiovascular. Su inhibidor selectivo irreversible, pregunta de examen, del COX-1 plaquetario, ¿verdad? Entonces, al ser un inhibidor selectivo irreversible, se usa como antiagregante. Ese es el objetivo. A dosis altas. ¿Quién? El ácido acetilsalicílico. Los inhibidores selectivos de COX-1 inhiben en forma generalizada el COX-1. Eso, a dosis el salicilato puede inhibir
el COX-2 a dosis altas. Los inhibidores no selectivos de COX inhiben tanto COX-1 como COX-2. Caso especial, la aspirina, la endometacina, el piroxicam, el diclofenaco, el ibuprofeno, que son propios de inhibición dual para el COX-1 y el COX-2. Ambos inhiben la agregación plaquetaria y producen efectos, volviendo a repetir, gastrointestinales y renales. Ejemplos de inhibidores selectivos de COX-2: el meloxicam, el salicilato, la nimesulida, la nabumetona, el ebetodolaco, son inhibidores de COX-2. Hablando un poco de farmacodinamia, la actividad antiinflamatoria mediada por la inhibición de biosíntesis de prostaglandinas es importantísima. En los inhibidores de COX-1, COX-2 y COX-3 tienen una acción inhibitoria sobre las PG. Esa acción antiinflamatoria es bastante importante para estos medicamentos, pero también tiene una acción antipirética, como el caso del diclofenaco, que actúa en COX-2, o el piroxicam, que actuaba también a nivel de COX-3, pero con un efecto antipirético menor. Los AINES inhiben quimiostasis, es la regulación descendente de la producción de interleucina. A menor producción de radicales libres y superóxidos e interferencia con los sucesos intracelulares mediados por el calcio, en canales de calcio. Esta acción de la farmacodinamia de los AINES, inhibidores de COX-2, COX-1 y COX-3, favorecen el proceso de mejora de los procesos inflamatorios en cada una de las patologías, sobre todo en los órganos que están relacionados al tipo de inflamación, dolor o injuria que haya sido causada, ya sea por un agente físico o bacteriano. En los canales de sodio, obviamente, la interferencia de estos sucesos intracelulares va a favorecer el proceso de mediación, como indica acá, de la quimiostasis. El ácido acetilsalicílico acetila de manera irreversible, como ya lo hemos dicho, el COX de las plaquetas y las bloquea. La mayoría de los AINES selectivos de COX-X son inhibidores reversibles, como lo hemos dicho hasta la saciedad, pregunta de examen. Inhibidores selectivos de COX mejoran la seguridad gastrointestinal, pero aumentan la incidencia de edema, hipertensión y obviamente infarto al miocardio, como fue el caso del medicamento Vioxx que conté la semana anterior. Efectos farmacológicos de los AINES están muy presenciados en disminución de la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la bradicinina y a la histamina. Afectan la producción de linfocinas, es decir, de linfocitos T, y revierten la vasodilatación de la inflamación. Cabe destacar que los linfocitos K y los killer también se ven afectados en este proceso, sobre todo en procesos de inflamación asociada en forma como efecto secundario en pacientes que reciben varios medicamentos en patologías asociadas, por ejemplo, a cáncer. ¿Son irritantes gástricos? Sí, son irritantes gástricos, pueden generar úlceras y hemorragias, como ya ustedes saben. Muchos generan nefrotoxicidad, interferencia de riesgo sanguíneo, obviamente que está regulada por las prostaglandinas. Efectos adversos.
como lo deben manejar en el sistema nervioso central, la cefalea, el tinnitus, el mareo y raramente la meningitis aséptica. Cardiovascularmente, la retención de líquidos, un grado de hipertensión importante, el edema, y es un poco extraño el infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva. En gastrointestinal, el dolor abdominal, la displasia, la náusea, el vómito y la úlcera y las hemorragias podrían ser muy dadas. Hematológicamente se presenta la trombocitopenia, la neutropenia y la anemia plástica como factores de riesgo. A nivel hepático, los AINES podrían dar PFHs anormales y rara vez insuficiencia hepática. Pulmonarmente, asma, broncoconstricción severa, todos los factores asociados pulmón. Gracias. Dérmicas, exantemas y prurito, y renales, insuficiencia renal, hiperpotasemia y proteinuria. Aquí aparece la bibliografía captada del Codman-Gilman, el volumen 1 y el Katsum, además del Harvey. ¿Dudas? Bueno, no tenemos dudas, estamos listos para el día de hoy, para poder continuar con la sesión del día viernes. Voy a enviarles un material con Leonardo para que lo tengan ahí, incluyendo un material asociado a interacción medicamentosa general y mecanismos de acción general, como los han solicitado el día de hoy para la presencia, sobre todo de los hipnóticos y de los medicamentos que vamos a ir viendo. Vamos a hacerlo de la forma más orientada, más ejecutada en ruta de este curso. Les agradezco la presencia. Feliz tarde.